Bien, presentarnos. Nosotros somos, nos acompañan hoy día el doctor Patricio Fuentes, que es neurólogo, él es profesor asociado de la Universidad de Chile, neurólogo de la sección de geriatría del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y del Hospital Salvador, y es una persona de una amplia trayectoria en el campo de la demencia, tutor y docente, mentor de muchos. José Miguel Aravena es terapeuta ocupacional, es candidato a doctor, y siempre se me olvida de qué es tu doctorado, José, lo lamento. No sé si lo puedes mencionar. Ciencias sociales y conductuales en salud pública. Ciencias sociales y conductuales en salud pública. Y quienes habla, soy Marilu Witt, soy médico geriatra y soy directora ejecutiva de ahora AERAS SPA, que es una consultora en temáticas de geriatría y demencia. Y bueno, lo que vamos a hacer en las siguientes 2 horas es revisar un poco los aspectos que son cubiertos en este capítulo de esta guía de envejecimiento. José, te voy a pedir si puedes compartir pantalla, por favor, de la presentación. Por supuesto. Y lo que queremos es que estas 2 horas sean más bien como una conversación, porque como ustedes van a ver en este capítulo, van a encontrar y van a poder leer los distintos aspectos que aquí se enuncian. Siguiente, dale. ¿Qué cosas van a encontrar ustedes en el capítulo que va a estar disponible una vez que se publique la guía? Aspectos como definición, criterios diagnósticos, factores de riesgo, cuáles son los tipos de demencia más frecuentes y cuáles son sus características, cómo se tipifica o clasifica la severidad, cuáles son los signos de alerta, aspectos del proceso diagnóstico, criterios de derivación, generalidades del abordaje, necesidades, abordaje no farmacológico, farmacológico y otros recursos de interés. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ir haciendo ahora es ir conversando un poquito de estos distintos ámbitos, y la idea es que aprovechen la oportunidad tanto del chat como de otra plataforma que vamos a ir usando para poder ir aclarando dudas en este aspecto, más que pasar materia. Siguiente. Entonces lo primero que vamos a hacer es pedirles a ustedes que en sus teléfonos abran esta página, menti.com, les damos algunos segunditos para hacerlo, y que pongan ese código, 664-127 y 31, ¿ya? La idea de nosotros era poder mostrárselos aquí en la pantalla, pero por los problemas logísticos que hubo, vamos a estar leyendo nosotros sus comentarios, pero no necesariamente se los vamos a poder mostrar. Pero nos sirve esta plataforma. Entonces la invitación, si es que ya lo pudieron abrir, es que puedan contestar esta primera pregunta. Siguiente. ¿Qué les gustaría que abordemos hoy? ¿Qué es lo que les va a aparecer a ustedes ahí en la pantalla? Siguiente, José. Eso. Entonces les vamos a dar unos minutos a ver si se pueden conectar. Sí, aquí hay eso. Y mientras tanto vamos a ver, no sé si en paralelo, José, si tú puedes tratar de abrir la... ¿cuál es el código? Se los vamos a repetir. Es 6641-2731. Y están apareciendo las preguntas. Si hay alguien que... Eso. Si hay alguien que no se pueda conectar, ¿ya? Pueden intentarlo, o sea, comunicarse con nosotros igual a través del chat. A ver. Estupendo. Muy bien. Ahí apareció, y ahí en el fondo tienes que seleccionar, José, la... Muy bien. Estupendo, ya lo vamos a poder... Yo ya se resolvió el tema de Hospital Digital, entonces también me puedo conectar desde acá y yo puedo mostrar la pantalla. Perfecto. ¿Ya? Muy bien. Entonces... ¿Hacemos el cambio entonces, Marilu? Sí, hagamos el cambio de pantalla, por favor. Les pedimos de nuevo disculpas a todos, pero ya se resolvió. Está sin audio, Marilu.
¿Se ve? Sí, se ve. Hay expectativas. Y la verdad es que no pensábamos que fuesen a ser tanta diversidad de preguntas. ¿Qué es lo que más sale? Importante de esta nube, pero interesante. Tenemos 106 preguntas. En general salen más aglutinadas, y aquí tenemos cómo pesquisar demencia, factores de riesgo, demencia frontotemporal, criterios diagnósticos. Lo que más aparece son tipos de demencia, salud mental, prevención, estrategias de intervención, factores protectores, cambios conductuales, tratamiento, diagnóstico, en fin, muy bien, vamos a seguir porque quieren que hablemos de varias cosas. Ahora les vamos a pedir que contesten esta siguiente pregunta y nos vamos a la conversación. Si traen preguntas, si ustedes ya vienen con preguntas que les gustaría que los panelistas pudiésemos abordar. Y si es así, invitarlos desde ya a que las puedan ir poniendo en el chat para que Francisco las vaya seleccionando y al final de la actividad las podemos responder, o si son atingentes también a las cosas que vamos hablando. ¿Ya? Nosotros también vamos a estar mirando las preguntas, pero sí, interesante, hay 26 personas que ya vienen con preguntas a la actividad, así que 29, 31, súper. Pongámoslas vamos a ir viéndolas en el chat, y ahí doctor y José también irlas mirando para ver si las podemos contestar esas 35 preguntas en este rato. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya contamos y hablamos de qué es lo que íbamos a tratar en nuestro capítulo y qué es lo que vamos a conversar en este momento. Entonces, ese mismo código y esa misma página de Menti, déjenla abierta en sus teléfonos porque la vamos a seguir utilizando más adelante. Entonces, lo primero, si vamos a hablar de demencia, es repasar o introducir, ¿cierto?, lo que son las definiciones y los criterios diagnósticos. Y en esta línea le vamos a pedir aquí al doctor Fuentes si es que nos puede ilustrar un poco, Doc, así ¿cierto?, en simple, sabemos que la gente se puede leer las cosas. Si estamos hablando de demencia, ¿de qué estamos hablando? Ya, ¿se me escucha bien? Perfecto. Se escucha muy bien. Ya. Bueno, demencia es un término genérico amplio para referirse a una condición en que una persona que tenía un desarrollo neurocognitivo normal lo pierde por un sinfín de enfermedades que afectan al cerebro. Entonces, tal como aparece en la diapositiva, es un término paraguas que alberga una cantidad enorme de etiologías o causas que ascienden a más de 100. Y por demencia se entiende una pérdida de las capacidades intelectuales en grado tal que una persona rinde por debajo del nivel conocido previo, y esto se asocia a trastornos del comportamiento, de la conducta, y afecta significativamente su funcionalidad. Eso es lo que puedo decir yo en términos así resumidos. Y que en la práctica, ¿cierto?, es como lo que uno espera que cada uno de nosotros que estamos trabajando o viendo personas con demencia tengamos en mente, más allá de lo que diga en el fondo, que conozcamos cuáles son los criterios, que acá los tenemos como para repaso. No sé si ahí quieren. Claro, los criterios de demencia en general tienden a coincidir, pero depende del grupo de expertos que desarrolló ese espectro de exigencias. Entonces hay criterios de asociaciones científicas que se dedican a generar criterios, el DSM-5 actualmente, hay corporaciones de pacientes que han creado criterios. Y como las demencias, decíamos, son provocadas por una cantidad muy grande de enfermedades, cada una de estas etiologías específicas tienen sus propios criterios diagnósticos. Lo importante es usar criterios diagnósticos que están estandarizados, que están universalmente aceptados, pero se encuentran en en todo el universo de Internet, es de fácil acceso. Y después podemos ir revisando con detalle cuáles son los elementos clínicos más trascendentes, diríamos, relevantes de cada una de estas causas de demencia. Muy bien. Pero Vamos a ver, para cerrar el punto,
Hay que pensar en demencia como una pérdida importante, significativa, objetiva de capacidades intelectuales en más de un dominio cognitivo que provoca un cambio en la personalidad del sujeto y se acompaña de una necesidad gradual y progresiva de supervisión por parte de terceras personas. Así uno lo podría resumir, como Muchas gracias. síndrome. Doc, y una consulta, porque uno ve en algunas definiciones en que siempre antes se hablaba, o anteriormente se hablaba de que fueran dos o más. Claro. Actualmente es uno, un dominio o más. Claro, es La que esa es práctica, una ¿cómo cuestión, nos guiamos? es una cuestión conceptual que siempre está generando controversia. Históricamente ha sido dos o más dominios, pero por ejemplo voy a dar un solo ejemplo de un problema que genera controversia en lo terminológico. Por ejemplo, todo el mundo ha escuchado hablar de la afasia de Wernicke, ¿no es cierto? Que es una alteración grave del lenguaje que puede tener muchas causas. La fase de Wernicke más frecuente por causa cerebrovascular, donde la persona tiene una grave dificultad para entender, ¿no es cierto?, la comunicación expresiva y también para verbalizar lo que quiere decir. Y ahí podríamos decir que esta persona tiene un solo dominio cognitivo afectado, que es el lenguaje, y ningún otro. Sin embargo, funcionalmente esa persona que tiene una fase de Wernicke es un incompetente para funcionar. Por lo tanto, técnicamente podría ser considerado un demente, una fase de Wernicke, porque no puede desarrollar una vida normal. Sin embargo, ahí está el punto de la controversia. No se considera en sí mismo una demencia, sino que es solamente un defecto lingüístico. Y al revés, hay demencias, por ejemplo, en que lo que predomina, por ejemplo, es el trastorno comportamental, como podría ser en una variedad, ¿no es cierto?, clínica de la demencia frontotemporal, donde esa alteración comportamental exclusivamente en ese dominio produce tales desajustes que son incompatibles con una vida normal y con funcionalidad normal. Y eso se considera que es una demencia. Entonces, este es un término todavía que genera mucho debate y que es una cuestión más bien de confusión terminológica, pero para aclarar el punto yo diría que en general hay que pensar todavía en que se exige para la condición de demencia que haya más de un dominio afectado, ¿no es cierto?, de manera importante y que eso esté generando repercusión funcional. Perfecto. Claro, y además si uno mira con el complemento de estas clasificaciones, en la medida, por ejemplo, que aparece esto de uno más, también se considera como un dominio cognitivo de la cognición social, que va como de la Claro. mano del comportamiento. Entonces, a veces efectivamente uno puede tener una cosa que puede ser, no sé, la memoria, como dice usted, o el lenguaje, pero que de una u otra forma afecta a esto otro, que a veces tiene también como un gris ahí con el tema de la funcionalidad. Claro. Y así que ahí estamos y muy importante en el fondo, ¿cierto?, recordar este tema que estos son déficits que no ocurren exclusivamente en el contexto de un delirium, que cuando las personas están con delirium o síndrome confusional, que es un cuadro de inicio agudo, de curso fluctuante, donde falla la atención y podemos tener el pensamiento desorganizado, nosotros no podemos hacer el diagnóstico de demencia de acuerdo al rendimiento que tiene esa persona. Podríamos a través de la historia saber que esta persona tiene una historia de un deterioro cognitivo, deterioro funcional que viene previo, pero no podemos sacar la foto del nivel cognitivo que tiene esa persona en el momento en que está con delirio. Entonces, por eso es súper importante, como nos va a decir más adelante el doctor Fuentes, el tema de la historia, que la historia es clave, y la historia va hacia atrás, no necesariamente del momento en que nosotros estamos evaluando a nuestro usuario. Y en relación a las manifestaciones clínicas, doc, ¿qué nos podría decir así en modo de globo, Claro. En esta representación gráfica, en esta diapositiva, se quiere exponer de que hay que conocer y saber de que las demencias como síndrome se expresan de manera individual en cada sujeto y que la trayectoria de enfermedad es muy propia de cada una de las personas afectadas. Pero, sin embargo, la inmensa mayoría de ellas, en algún momento la evolución, evidentemente todos van a tener un déficit cognitivo, defectos cognitivos que, como decíamos, pueden ser variados y diversos. En segundo lugar, la inmensa mayoría de ellos va a tener trastornos del comportamiento y cada uno de ellos finalmente va a desembocar en una necesidad de supervisión, en dependencia.
Ahora, esto es importante, hay que saber que los defectos cognitivos y la pérdida de funcionalidad, primero para las actividades más complejas de la vida diaria, después para las actividades más básicas, van teniendo en general en las demencias una declinación gradual de manera lineal a través del tiempo, descendente, pero de manera lineal. Es decir, en general, en la mayoría de las demencias, excepto algunos casos puntuales que vamos a revisar después, el deterioro siempre es progresivo y gradual hacia un menoscabo que es evidente. Sin embargo, las alteraciones del comportamiento o de la conducta tienden a ser en la trayectoria de enfermedad más bien fluctuantes, oscilantes. Es decir, hay periodos de mucha anormalidad del comportamiento y periodos en que los pacientes suelen estar más tranquilos. Eso hay que entenderlo porque esa es una información que a veces le sirve mucho a la familia para no caer en la desesperación cuando los pacientes tienen muchos desajustes conductuales. Es cierto, yo creo que también en esa línea, y tú sabes, José, que nos pueden ir interrumpiendo entre medio, ¿cierto? Que en lo que usted dice de los síntomas psicológicos conductuales, yo creo que es súper importante porque a veces las personas confunden lo que es una demencia avanzada o en etapa severa con severidad de los síntomas. Entonces, en el fondo, piensan que, por ejemplo, yo puedo tener una persona con síntomas psicológicos conductuales que son severos, que repercuten en esa persona, que repercuten en el entorno, pero eso no significa que la etapa de la demencia o del deterioro cognitivo sea severo. Puede ser una demencia leve, puede ser moderada, pero con unos síntomas que son Claro, severos. Lo menciono porque a claro. veces uno lo ve en criterios de derivación o cosas y la gente dice, bueno, entonces todos los severos se van a ir a la unidad de especialidad. No, porque y empiezan pensando que hay que mandar las demencias avanzadas y no estamos hablando de eso. Muy bien. Ahora hay una persona que preguntó en el chat acerca de los primeros síntomas del Alzheimer y cómo enfrentarlos. Entonces vamos a poner un video que es abierto, que es gratuito, que es de Alzheimer's de Los Ángeles y que está en YouTube, que ustedes pueden revisarlo y los invitamos a mirar, va a durar más o menos 4 minutos y fijarse en qué signos de alerta o qué cosas que se ven en esta imagen nos podrían estar hablando y que tuviésemos que pensar que algo está pasando con esta persona, que desde el punto de vista de la cognición o si tendríamos que sospechar una demencia. No sé. Se está cargando, ¿no? Podemos aprovechar de ir mirando mientras tanto ahí qué otras preguntas hay. Mientras que cargue el video, contar de que hay ya más de 300 participantes del webinar, así que un gran número. Y todas las preguntas que están haciendo por el chat las estamos consolidando y lo posible las vamos a tratar de responder. Las van a tratar de responder los panelistas al final de la presentación, ¿sí? No, ¿te aseguro que te va a tocar responder preguntas, Francisco? También. Sí, porque te aseguro que van a haber algunas preguntas ahí de esquías y cosas que nosotros no vamos a poder responder. Esa Seguramente. música de fondo es porque estoy colocándoles el video, ¿no? No estamos aquí. Muy bien. ¿Se ve o no se ve? Ahí va. ¿Lo ven? Ahí sí, perfecto. Pongan Sí, se ve. atención. Y pueden ir anotando también en el chat quizás las cosas que les van llamando la atención de esta imagen.
Ah, ya es temprano, Claudia. Ah, pues, soy yo, Jackie. Por supuesto. Por supuesto que eres mi Jackie. Ah, ¿qué estás cocinando, El plato favorito de tu mamá, mole de olla. Ay, ella trabaja tan duro. Es una sorpresa. Ay, ya, bueno, eres la mejor. ¿Y cómo te fue en el colegio, Claudita? ¿Sí? Feliz cumpleaños, mi Claudita. Pero mi cumpleaños no es hasta el fin del mes. Bueno, pero después de un día de trabajo tan fuerte en ese restaurante, merecía un momento de relajo. No le doy ya gracias. Gloria, esto está crudo y tiene demasiada sal. Ah, está bien, yo lo pongo en la estufa. Toma. Gracias. Has crecido tan rápido, mi Claudita. 15 añitos ya. Voy a volver tarde esta noche. Voy a estar estudiando con Sergio para los exámenes. ¿Solos? Es que Sergio es un buen muchacho. ¿Alguien quiere postre? No, estoy lleno. Veamos, ¿qué cosas pudieron apreciar en el video? Perfecto. Si se fijan, en este video, aquí, perfecto, Karen ahí pone organización de las cosas donde nos van. ¿Qué otras cosas le llamaron la atención en este video? Error en la receta, olvido de cosas, no está concentrada en lo que hace, el vestuario, errores de vestimenta como los zapatos cambiados, pero sin embargo es una señora que si se fijan está muy arreglada, se ve bonita, su ropa combina, y aquí hay otras preguntas, ¿cierto? Entonces, en el fondo, la idea de este video es poder ir como hacer evidente cómo puede ser la situación de estos a veces como signos de alerta, que ojo, que cuando hablamos de signos de alerta de demencia, no necesariamente estamos diciendo que las personas tengan una demencia, sino que tenemos que sospechar que algo pasa, quizás una depresión, un hipotiroidismo, un fármaco, puede estar estresada, distintas cosas, pero hay que evaluar. Y el asunto es que en el fondo estas cosas no son normales ni son esperables en relación a la vejez. Doctor, y preguntaba alguien en el chat, ¿qué cambios cognitivos pudiesen considerarse normales durante la vejez? ¿O qué es esperable y qué no? ¿Podemos Claro. atribuir cambios cognitivos a la vejez o la verdad es que las personas se deberían mantener? No, hay bastante acuerdo que en la medida que uno va cumpliendo años, las capacidades cognitivas de manera no uniforme van declinando gradualmente. Entonces, se considera que, por ejemplo, en el desempeño cognitivo, una persona mayor normal, sin patología cerebral, es posible encontrar, por ejemplo, el lentecimiento en la velocidad de procesamiento de la información. Se ponen las personas un poco más lentas para pensar y, consecuentemente, un poquito más dubitativas ante desafíos complejos para tomar una decisión, por ejemplo, oportuna. También hay olvidos atencionales que son frecuentes en las personas mayores sanas. Por ejemplo, ¿a qué venía la cocina? Que es una típica pregunta, ¿no es cierto?, más bien del punto de vista de lo distractivo, más que un defecto claro de almacenamiento o evocación. El olvido de nombres circunstanciales de personajes políticos, de deportistas, de artistas, de repente, también es muy común.
normalmente ese nombre que se va en el momento en que uno quiere recordarlo, muchas veces después sí vuelve, ¿no es cierto?, sin que haya un esfuerzo marcado durante el transcurso de las horas siguientes. Esa es otra situación bastante, diríamos, frecuente que uno ve. Los olvidos que son así benignos, en general, de este tipo, no tienen repercusión alguna en la autonomía de la persona, que a pesar de tener pequeños baches con respecto a la memoria, a veces de corto término, no influyen de manera significativa en el desempeño de la persona y tienden a tener una estabilidad en el periodo de tiempo en que uno lo observa y lo examina. De tal modo que, para la pregunta, sí, en el envejecimiento cognitivo normal está tolerado que uno presente algunos defectos cognitivos, fundamentalmente en el área de la memoria y en la función ejecutiva. El lenguaje en general se conserva bastante bien, excepto que de repente pueden haber algunos olvidos circunstanciales de algunas palabras específicas, lo que se llama, ¿no es cierto?, tip de tongue, la punta de la lengua, pero como decía, son defectos menores, son defectos intermitentes, son estables en el tiempo y que no provocan repercusión en la independencia de la persona. O sea, en suma, nosotros no podemos atribuir estos errores o fallas o estos olvidos en el fondo, si son significativos, si son atípicos en relación a cómo ha sido la persona siempre, o si están repercutiendo en su funcionalidad, no se le puede echar la culpa a la vejez. Y es por eso que no usamos el término demencia senil, porque nunca va a ser normal, pese a que se van generando cambios así en simple, porque además tenemos que entender que nuestra audiencia es muy variado, el nivel de, digamos, como de expertise, de conocimiento en el año y ese mayor. En la práctica nosotros deberíamos esperar, entonces, de acuerdo a lo que dice el doctor, que las personas sigan realizando lo que han hecho, quizás un poquito más lento, quizás les puede costar un poco más, pero no significa, porque se demore un poco más, por ejemplo, en procesar la información, como decía el doctor, pero no decir que esto es parte del envejecimiento. Y si nos fijamos, por ejemplo, en esta señora, ella cocina, pero ¿por qué le queda la cazuela? Porque se le olvidó que le había echado sal, y se le olvidó prender, o no fue atenta, o la atención para hacer esas actividades, ¿ya? Alguien aquí pregunta ¿cuánto tiempo es normal sentirse con este tipo de conductas? La verdad es que, un poco tomando ahí lo que decía el doctor, todos podemos tener olvidos. A veces yo creo que a todos nos pasa que vamos a la cocina y se nos olvida lo que fuimos a la cocina. El tema es que después nosotros pasa un rato, o en ese mismo momento tenemos la capacidad de volver hacia atrás y saber qué hicimos antes de ir a la cocina, o para qué, quiera un poco tratar de como reconstruir esa escena. Pero cuando nosotros perdemos esa capacidad de volver sobre nuestros propios pasos y hay como una laguna, eso es un signo de alerta, ¿ya? Así como importante. Y lo mismo en los olvidos, o sea, todo de repente se nos olvida una fecha, la hora, un compromiso, una cosa puntual. Pero si esto empieza a repercutir en la funcionalidad y además tiene una frecuencia que es distinto de cómo nosotros hemos sido, siempre nos tiene que llamar la atención. ¿Ya? Bien. Perdón, con respecto a lo mismo, Areli pregunta si la desorientación espacial en personas independientes en sus habilidades básicas e instrumentales se consideran como manifestaciones normales del envejecimiento. Desorientación espacial en personas independientes en sus habilidades básicas e instrumentales. Claro, mira, la desorientación espacial también puede ser equivalente a la desorientación topográfica, por ejemplo, manejando el auto, por dar un ejemplo. En general, a menos que sea un evento muy circunstancial y demasiado fugaz, no se considera un fenómeno propio del envejecimiento normal. Es decir, si yo alguna vez me pierdo manejando mi auto por caminos recorridos previamente, ese es un signo que yo llamaría, ¿no es cierto?, alerta, porque precozmente se ha visto que justamente en lo que se llama la corteza entorrinal, que es el área más prematura donde se producen los defectos moleculares y funcionales cuando se inicia la enfermedad de Alzheimer, nosotros tenemos un GPS interno que está localizado en esa ubicación anatómica, ahí puede haber un deterioro muy, muy precoz que puede estar expresándose de esa manera. De tal modo que en términos generales estoy diciendo,
Hay que recordar que el envejecimiento fisiológico incluso se vive de manera muy individual. No todo el mundo envejece igual. Entonces hay personas que tienen ciertos atributos, ciertos talentos, ciertas singularidades que no todo el mundo tiene y viceversa. Pero en términos generales, si alguien presenta desorientaciones espaciales, yo diría que eso es una manifestación que hay que diríamos, investigar. O sea, de hecho, pasa como dice el doctor, que hay personas que a veces, no sé, van a un lugar y se equivocan o dejan a una persona en la entrada de un lugar y se van a ir a estacionar y de repente como que perdieron el foco de lo que tenían que hacer o cuál era el contexto o del lugar, y a veces esos son los primeros signos. Marilu, Patricio, me gustaría resaltar un punto en relación a dos comentarios que se dan acá, en relación al video que se mostró. Uno, Luis menciona que a él le impresiona que le descoloca a la hija, el darse cuenta de algo extraño. Y al mismo tiempo Pilar menciona que la usuaria justifica su comportamiento, de cierta forma, o sea, que se da cuenta. Entonces, a la hora del diagnóstico, ¿qué tan importantes son estos elementos? Uno, por un lado, ¿con qué frecuencia la gente está consciente de los problemas que le están sucediendo o que le están comenzando a suceder? ¿Con qué frecuencia la gente consulta de forma espontánea por esos problemas? Y al mismo tiempo, ¿qué tan importante es el tener el correlato de un tercero que reafirme esos problemas que se están dando? Lo dejo como pregunta o como dentro de su experiencia Yo clínica. pensé que lo estabas tú contestando, diríamos. No, es que usted, como ustedes hacen más diagnóstico, me Claro. preguntaba si es que, en definitiva, es necesario hoy en día tener la corroboración de un tercero para diagnosticar una demencia que en algún momento se establecía como un criterio, o si efectivamente ya con el discurso de esa persona por sí solo sobre su experiencia es suficiente. Bueno, muy interesante la reflexión en el sentido siguiente. Hoy día se le está dando mucha relevancia a lo que se denomina la queja cognitiva subjetiva, que es aquella condición donde una persona no tan mayor, estamos hablando de una persona, por ejemplo, de 55, 60 años, se percata de que algo está sucediendo en su función cognitiva y eso le genera preocupación al punto que decide consultar. Bueno, un porcentaje de estas personas que tienen queja cognitiva subjetiva en el seguimiento longitudinal, desgraciadamente, pueden, ¿no es cierto?, ir declinando y transformarse en el futuro en un trastorno neurocognitivo mayor. De tal modo que hoy día no se considera banal que una persona que tenga un cierto nivel cultural y educacional se queje en forma objetiva de que le está pasando algo que a él le parece anormal, no habitual. Eso es lo primero. Ahora, en términos generales, lo que uno observa en clínica, que como uno evalúa y ve una población heterogénea, yo diría que un porcentaje no mayoritario de las personas mayores que van a recibir un diagnóstico de una demencia tipo Alzheimer, por ejemplo, tiene conciencia plena de lo que está ocurriendo. Las personas que están padeciendo una enfermedad inicial y que sí tienen conciencia de que les está ocurriendo algo inhabitual y que podría ser patológico, son personas que en general tienen mejor nivel educacional y nivel cultural, tienen mayor información. Entonces ellos sí muchas veces se dan cuenta, lo comentan y de hecho están de acuerdo con los comentarios que también hace la propia familia con respecto a su rendimiento. Esa es mi experiencia. Ahora, hay un contingente de personas que son completamente anosognósicas, es decir, no tienen conciencia de enfermedad y son pacientes más difíciles de manejar porque es complicado convencerlos de que están padeciendo una patología y que estén, diríamos, disponibles para aceptar ciertas intervenciones o consejos que uno va a tener que empezar a entregar. Gracias, doctor. Quería pedirle a mí, en relación a lo que decía José Miguel, devolverte un poco la pregunta, que tú decías, bueno, está esta cosa que la persona sea capaz de darse cuenta o no darse cuenta, y que, claro, como dice el doctor y también señala Francisco, en la medida que nosotros más sepamos de este tema,
más pronto, en el fondo, vamos a estar como más conscientes de que existe, de que no es normal asociar al envejecimiento, por lo tanto las personas nos vamos a preocupar, y los entornos también, y los equipos también. Entonces ahí también está este tema del estigma. Y si nos podrías en el fondo comentar un poquito qué pasa con el estigma de la demencia y por qué es importante que nosotros lo trabajemos en relación a esto que decías tú, la hija se descoloca y trata de ver como que no pasa nada, la señora también trata de minimizar lo que está pasando. Entonces, si nos puede hablar un poquito de eso. Sí, sí, efectivamente eso es un problema que es muy relevante y en los que todos los equipos de salud sociales tienen una alta inferencia o se puede hacer un gran cambio. Por ejemplo, el año pasado el Alzheimer Disease International hizo una encuesta a casi 40.000 personas a lo largo del mundo, incluyendo casi 3.500 clínicos, donde les preguntaban acerca de la demencia y aspectos que ellos consideraban. Más del 50% de las personas pensaban que la demencia era algo normal, que era parte del envejecimiento, que iba a suceder, que no era prevenible, que no se podía hacer nada para reducir el riesgo. Y en relación al comportamiento de los clínicos, las mismas personas lo que más referían como situación, como queja, era la falta de información con respecto a lo que era la demencia y también a cómo recibir un diagnóstico o cómo recibir más información. Entonces, la gente se da cuenta de que hay un vacío aquí. Este es un tema que les preocupa, pero al mismo tiempo, si se encuentran con una sociedad o con un sistema que genera un alto rechazo a este tema, que muchas veces no quiero conversar de esto porque me genera miedo, o si me encuentro simplemente con un sistema que, porque soy viejo, la memoria me va a fallar, entonces siga su vida, eso es estigma, y en cierta forma eso va a reducir mis chances de que yo vaya a consultar, va a reducir mis chances también de que yo me involucre en un tratamiento o al mismo tiempo de que sienta que puedo hacer algo para prevenir la aparición de estos problemas, o una vez que ya se manifestaron, el poder hacer algo e ir a consultar con respecto a las estrategias de manejo que existen. Entonces, el estigma en relación a la demencia es algo que existe y que en general genera muchas dificultades, ya sea desde la persona actuando de forma activa hacia buscar ayuda, o desde los sistemas ofreciendo una ayuda más activa y pertinente hacia las personas. Súper, muchas gracias, José. Terminando esta primera parte como de definiciones, cierto estigma, y antes de factorar los factores de riesgo, alguien aquí dice, ¿cuál sería la diferencia de demencia y trastorno neurocognitivo mayor? Alexander, es lo mismo. Demencia, en el fondo, trastorno neurocognitivo mayor es el nombre de la nomenclatura, digamos, más reciente, que ya no es tan reciente. Para la demencia tienen los mismos, en el fondo, estos mismos criterios diagnósticos que nos mostró el doctor, que en el fondo es un trastorno que es adquirido, que afecta un dominio o más y que repercute sobre la funcionalidad, que no ocurre en el contexto de un delirium y no se debe a otra patología psiquiátrica concomitante. Eso es la definición de demencia y de trastorno neurocognitivo mayor. Otra entidad distinta es lo que se llama trastorno neurocognitivo mayor o deterioro cognitivo leve, ya que también es importante cuando hablamos de definiciones señalarlas, y que corresponde a un cambio que es, o sea, hay una queja subjetiva, digamos, como de memoria puede haber, pero cuando yo lo evalúo a esa persona efectivamente en los test, se equivoca, pero se equivoca poquito, ¿ya? Por decirlo, hay fallas puntuales que son objetivables, la diferencia es que no repercute sobre la funcionalidad. Y esa entidad es importante como vigilarla o hacerle seguimiento, porque se ha visto que uno podría decir que hay un tercio de ese grupo de personas que mejora, porque había un factor potencialmente reversible que explicaba esta situación, hay otro que se mantiene y otro que empeora. Y los que se ha visto que tienen mayor probabilidad de empeorar son aquellos que en su, digamos, como evaluación inicial, lo que tienen afectado es la memoria, porque uno puede tener este deterioro cognitivo leve que afecte un dominio de la evaluación, que se llama un dominio o monodominio, o varios dominios como puede ser multidominio, y puede afectar la memoria, como puede afectar la memoria y otros dominios o dominios que no son así como de modo definiciones. Ahora vamos a ir un poquito al tema de los factores de riesgo.
No sé si nos puedes comentar cuáles son. Vamos a hacerle una pregunta a nuestra audiencia, que primero veamos cuáles son los factores de riesgo y luego les preguntamos a ellos cómo podemos prevenirla. Perfecto. Existen de riesgo, factores que podrían incrementar el riesgo. Es el espectro de la demencia más asociado al Alzheimer. Tenemos que considerar que este conocimiento que es realmente reciente de lo que es la historia de lo que es la demencia, y la mayoría de los estudios que tenemos hasta el día de hoy nos entregan información más precisa con respecto a la enfermedad de Alzheimer más que a todas las demencias en general. No obstante, hablamos de riesgo de la demencia, y existen dos tipos, los que vamos a considerar no modificables, y dentro de estos tenemos el sexo, mujeres tienen un mayor riesgo de desarrollar. ¿Por qué hay ahí que todavía está desentrañando entre que son más biológicos, asociados a la expresión de ciertas hormonas que son más la menopausia, que podrían activar procesos de la cascada inflamatoria detrás de la neuropatología de la enfermedad? No obstante, también hay muchas que son hechas en términos de exposición a determinantes socioculturales en ciertas sociedades. Por ejemplo, mujeres antiguamente tenían menos acceso a una educación o a tener más años de educación, de empleos con mayor complejidad y mayores recursos económicos. Eso también puede contribuir al hecho de que en la edad adulta las mujeres tienen más riesgo de desarrollar demencia. O por el contrario, también la tasa de mortalidad por otras enfermedades más tempranas es más frecuente, ¿no? Entonces, cuando llegamos a mayor, tenemos más mujeres que adultas mayores, ergo vamos a tener más mujeres que tienen demencia. El segundo factor no es la edad, y a medida que aumenta la edad, mis chances de presentar un compatible con demencia se van dando de pseudo a medida que nos vamos haciendo más. Y el tercero son factores genéticos. Ahí existe más importante, hoy en día ya genes que son asociados a la enfermedad de Alzheimer. Usualmente el más conocido a la manifestación específica de lo que es la Alzheimer tardía es el alelo ApoE, que se presenta en 3 sabores diferentes o 3 tipos diferentes, E2, E3 y E4, y de acuerdo de ese gen o de ese alelo, las probabilidades de riesgo que tenemos. Entonces, la gente con menos un alelo E4, que es el 23% de la población se estima, tiene más chances de realizar, de desarrollar enfermedad tardía, ¿sí? Por otro lado, el E2 en combinación tiene menos chances de desarrollar una enfermedad de Alzheimer tardía. Más o menos el 8% de la población se una variante genética de tipo más. Y el resto de los mortales, la mayoría tiene la variante como E3, E3, ¿sí? Tenemos ni menos riesgo de enfermedad de Alzheimer. Esos son los monomodulares que se atribuyen casi un 60% de desarrollar demencia a nivel poblacional, ¿sí? Y en relación a los no modificables, tenemos una serie de factores que se han ido estableciendo de forma potente, y aquí a la izquierda esta especie, ¿no?, que trata de retratar el hecho de que estos factores se van adquiriendo, tienen contribución a lo largo de la vida. Eso también tenemos que comenzar a incorporarlo. La demencia no es solo un tema de las personas mayores, esto es un tema del ciclo vital. Y alguien que
menos riesgo de demencia, va a comenzar a con riesgo desde que es un niño, desde su niñez. Entonces, por ejemplo, tener un menor nivel educativo es uno de los principales factores de riesgo de demencia. La gente que tiene más años de educación tiene menos riesgo de desarrollar demencia de edades tardías. La gente que tiene menos años de educación, y se establece que casi el 7% del porcentaje total de las demencias se podría atribuir a los años de escolaridad. Ya pasando a la edad media, digamos, entre los 30, 40, 50, comienzan a aparecer otros factores. Por ejemplo, la pérdida auditiva se asocia a casi 8% del total de las demencias que se podrían desarrollar en edad tardía. Situación que, o sea, la pérdida auditiva en el 2020, este es un documento en el 2020 que se estableció como un factor de riesgo y hay volumen, ¿sí? Actualmente podría ser correcto audífonos o de tratamientos para la prevención de la pérdida auditiva. Traumatismo cráneoencefálico, sobre todo si son que tienen historia de cráneoencefálicos moderados o severos, más riesgo de desarrollar demencia. Un poco salieron unos estudios bien interesantes con respecto al riesgo que tienen los futbolistas. Analizaban que aquellos futbolistas que la cabeza, o sea, que cabecean más la pelota, o que le llegan, tienen mayor riesgo de desaparición, por ejemplo, a los arqueros, que los arqueros no tienen a golpes que ocupan las manos o ocupan el cuerpo. Hay una implementación bien respecto a otros deportes que son más de contacto, o el fútbol americano, donde hay golpes en la cabeza, y son sujetos que desarrollan demencia de forma temprana, muy específico de demencia. La hipertensión, la obesidad, a mediana edad también incrementan el riesgo de desarrollar demencia, 2% en el caso de hipertensión, 1% de total a todas las demencias, ¿sí? Pero incrementan el riesgo y el consumo problemático de alcohol también. Y ya en edades tardías, el fumar, ¿sí? Que contribuye al 5% del total de todas las demencias. La depresión, tener depresión en edad tardía, o la soledad, inactividad física, la polución del aire, vivir contaminado, en general, la polución del aire. Se ha visto ahora, hoy en día sabemos mucho más que también entornos que tienen peor calidad, que donde hay más exposición a medioambientales, no solo incrementan el riesgo de desarrollar, sino que también de revisar, presentar enfermedades neuropsiquiátricas. Esta es un potencial modificador. El riesgo de la demencia puede ser modificable a través del abordaje de todos estos factores de forma optimista, casi un 40%, a algunos les gusta ser más optimistas y decir que casi el 50% de las demencias podrían ser a través de factores. ¿Sí? Pero aquí el mensaje es que hay instituciones, por ejemplo, todo lo que le hace bien al cerebro. Aquí tenemos la triada hipertensión, obesidad, diabetes. Va a estar presente. Si me estoy encontrando con alguien que ya a su edad, a sus 30 o a sus 50, presentando hipertensión, obesidad, diabetes, muy importante que se empieza a controlar, porque su riesgo de presentar una demencia vascular, una demencia de Alzheimer asociada a una enfermedad vascular, va a incrementar de forma importante. Y también me gustaría aquí aprovechar de abordar una pregunta que estaba acá, no recuerdo muy bien quién la vio, si es
persona que tiene depresión ya va a ser muy interesante, y se han hecho estudios donde se comparan que han tenido depresión por periodos largos y sujetos que han tenido episodios de depresión. La gente que tiene episodios de depresión han sido resueltos tiene más riesgo de desarrollar demencia. Y con respecto a los sujetos de larga que vienen desde su adultez mayor, depresivos, son solo sujetos que siguen presentando depresión en adultez mayor los que presentan un mayor riesgo de desarrollar demencia. Quizás yo nunca tuve un episodio o nunca presenté un trastorno depresivo a lo largo de mi vida, pero si lo presenté durante la adultez mayor, la demencia se incrementa. Entonces, ¿cuál es el mensaje ahí? Eventualmente el abordaje o el tratamiento debe tener un impacto en reducir nuestro riesgo. Y segundo, la detección de la adultez mental. Porque al parecer ese es el tiempo donde este factor de riesgo tiene una mayor acción del desarrollo, que es el deterioro cognitivo anormal. José Miguel, esa pregunta te apunta además de factores de riesgo, bueno, de demencia, pero no solo en salud mental. La depresión es un elemento, un factor muy relevante para decir el comportamiento a futuro. Hay una pregunta antes también de Nancy, de una forma así la respondiste, pero quizás el énfasis en ella me parece siempre. Pregunta si la demencia es hereditaria al final de cuentas. Tiene algunos comentarios, ahí me gustaría dar un poco la posta al doctor Fuentes, que maneja un poco más de tema. Yo ahí mencioné un gen que particularmente es un gen que tiene prevalencia en la población, que es el ApoE. Todos tenemos alguna copia del ApoE, E2, E3, E4, ¿sí? Pero existen otros genes, y esos genes están mucho más asociados a lo que son presentaciones más hereditarias, la enfermedad de Alzheimer u otras demencias. Doctor, ¿quiere ilustrar un poco más? Claro, lo que hay que decir ahí es que las formas que se llaman crónicas dominantes, que es una herencia con penetrancia absoluta, son normales y corresponden a algunas muy específicas de estos cromosomas donde hay alteraciones fundamentalmente lo que son presenilinas y donde se genotipa más. Son familias, diríamos, muy bien estudiadas, presentan un porcentaje menor, menos del 3% de la totalidad de las Alzheimer que uno ve, que se catalogan como esporádicas. En las esporádicas donde hay también antecedentes familiares a veces. Claro, tal como decía José Miguel, el factor del ApoE en su cigoto 4-4 es un factor de riesgo genético. Se han encontrado una cantidad de mutaciones genéticas que de alguna forma, desde el punto de vista era la chance mayor de desarrollar una enfermedad de Alzheimer. Por eso que la enfermedad de Alzheimer con de tipo poligénico riesgo, pero tienen una penetración mucho menor. Ahora, por ejemplo, la demencia tipo Alzheimer alrededor de los 68 al 10%. Esta cifra es variable. Si uno tiene un A con enfermedad de Alzheimer, la chance que uno vaya a desarrollar enfermedad de Alzheimer cuando uno cumple 5 años, bueno, probablemente al 20%, pero también 80% de chance de no desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Y si el papá y la mamá han tenido enfermedad de Alzheimer, pues a duplicar esa posibilidad, pero bien, como son formas esporádicas, queda un porcentaje de riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Entonces la pregunta es, ¿la enfermedad de Alzheimer es hereditaria? Porcentaje muy pequeño sí, y el porcentaje mayoritario esporádica es un factor verificable que concurre con otros factores de riesgo.
de riesgo, quiero contar, tal como decía José Miguel, una información que se está renovando y esta comisión juntando cada cierto tiempo y va a generar que asocia con mayor consistencia estadística factores de riesgo. Entonces, por ejemplo, mucho la posibilidad de mejorar el hecho de que los pacientes hagan delirium para desarrollar. Y también especulado acerca de la posibilidad de hipopnea del sueño. Y también, por ejemplo, preguntó la asistente ahora, atencional. También se ha visto alguna asociación estadística, pero con mayor de desarrollar particular demencia por déficit atencional. Lo mismo pasa con el de que también ha sido considerado como un factor de desarrollo. Pero presentar estudios para saber si tienen como los Miguel les puso. Ese es un buen punto, porque también como un factor de diferencia, y también ahora lo que es el tener un mal dormir menos de o sigo, como en forma, también se ha debatido que debe a la contribución. Y también hay, por ejemplo, hay una clara relación entre el socioeconómico que tiene la persona, chances que tienen de desarrollar, o el vecino, mucho vecindario también tiene muy bien dicho, quizás zonas tan potentes como un poco más, pero con respecto a lo que es detrás de la de Alzheimer o las de ahora estaría ahí, no sé, ustedes, doctor, es lo hereditario de la enfermedad, algunas mis chances incrementan, y no sé, también que los parten. Entonces, algo nació en una educación, un ambiente aire, es muy probable que mi hijo también. Entonces, esa obviamente son a veces los factores de riesgo modificables también se heredan. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, ventanas de tiempo en general son durante la niñez. Niños que iban a participar en actividad física, en adultos que participan en actividad más regular en comparación a personas que vieron de la niñez un ejercicio y donde hay que agregar mucho más. Entonces, es parte también de esta reflexión socioambiental. Muchas gracias por cerrar el tema de los factores de riesgo. Para con las otras, tenemos hartas preguntas. Preguntan por el cannabis. Bueno, eso podría adelanto. No, ustedes saben, en ciencia y en estudios biomédicos puede escritos a la verdad, pero en términos hay una relación directa uso creativo de demencia.
que haya sido establecido en forma evidente. El uso crónico de ciertas ganas al comienzo y pesadillas en un momento, sobre el cerebro que pueden tener otras traducciones, tal estudios que de alguna forma apoyaría que la marihuana es nociva en la relación con la demencia. También estudios que se han hecho y de hecho hay corrientes que de marihuana en demencia. Es una discusión adelante. Muchas gracias. Vamos, pero el mensaje en salud, por favor. Falta información. Digo, eso. Falta más estudio, información. Eso tiene que ser. Peso de... Sí, sí, sí. Muy bien. Vamos a la parte de diagnóstico. Puntita entonces. Vayan de nuevo a su Menti y quiero que nos cuenten qué podemos hacer nosotros para la demencia entonces. Ustedes, en el lugar de trabajo de ese desempeño, qué acciones hacer o no pudiesen incidir en el desarrollo de demencia. 18 personas que han contestado. 170. Ahora, quizá como para el tema, existe arte respecto a si de riesgo más prodrómico de la de en vez de ser un síntomas depresivos. Los síntomas tempranos son en sí son un síntoma temprano de una manifestación de Alzheimer, o por ejemplo el aislamiento. Si aislarse también puede ser un síntoma prodrómico. El mismo tema de los problemas del sueño, si es que problemas del sueño a edades adultas algún síntoma temprano, eso siempre está. Evento, José Miguel, perdón, de recalcar lo que dijiste, factores de riesgo heredables, digamos, que no son genéticos. El ambiente se Los hereda, ambientes ¿no? se heredan también, los ambientes se heredan, Los ambientes físicos, psicológicos, de salud conductuales. puntuales, etcétera. Está muy Bien. Entonces, aquí, ante la respuesta de qué podemos hacer nosotros, tuvimos 100, las vamos a... cosas en el fondo que tiene que ser saludable, también como de autocuidado para socialmente, prevención y promoción y detección de factores de riesgo, estimulación y entrega de experiencias vinculares, tamizaje de factores de riesgo, mantener actividad física saludable, buenos hábitos, lectura, dar a conocer signos de alerta, apoyo en modificación de factores de riesgo. Tenemos, por ejemplo, aquí hay equipos sanitarios, sociales, ¿sabes? Dentro de las distintas, desglosando cómo nosotros educar a la población, controles cardiovasculares. Muy bien. Entonces, a modo de resumen, en el modo de repaso, también podemos revisar. Avanza aquí. Recordar así como que las estrategias preventivas que nosotros tenemos, minimización arterial, prevención con esas conductas de exposición, pero también el scooter
todas esas cosas que son asco, que el cerebro desde ya. Dejar de fumar, reducir la obesidad, modular cierto este daño. Por otro lado, mantener el ejercicio, ocurrencia de depresión, alcohol, que el daño neuropatológico de mantener la y tratar la hipoacusia y alcanzar un alto nivel. Son cosas que nosotros desde que desarrollamos tenemos hoy en día ya para seguir trabajando con esto. Ahora, pasando teníamos otra pregunta. Vamos a poner esto. En el fondo, la de demencia significa la demencia, esto como un camino, historia, y entender que nosotros podemos estar hablando de personas muy distintas como las que aparecen, mujer que vive sola, una vez por semana, amiga, tiene dificultades, a veces se enreda, o sea, es alguien que la podemos bastante funcional, café, va a los restaurantes, pero tiene dificultades repercutiendo sobre su... Por supuesto que estas son viñetas no constituyen antecedentes. Señor que es chofer, la ruta sin saber cómo seguir en el camino. Son decir, oye, pero si son sean personas que y que nosotros nos encontramos con que hay que está repercutiendo sobre si tú tienes una demencia, pero es una demencia o una persona que nos toca ver en una que llegó hace 6 meses que cuando llegó familiares, o sea, que no conocía, ABD, caminaba, gritaba. En estos 6 meses, luego del ajuste farmacológico, pero tampoco se conectan. Son distintas historias de la demencia. Por ejemplo, 82 años, que pasó en el mismo día, sabe y reconoce a su familia, hace carpintería, cocina y requiere que se supervise. Cada historia va a ser, tanto va a ser súper relevante. ¿Qué diferencia? ¿Quiénes fueron estas personas? Su mayor nivel de vida, cómo se fue a qué hitos fueron para saber cómo soy y qué atribuir por las fallas cognitivas, ambientales, si es por otro. En el fondo, ¿dónde explica? Porque si no, personas que por solo tener demencia, todo lo que le pasa a la demencia. Y resulta que quieren para salir de su casa son por dolor, no son por lo mismo. Tal persona está súper no lo ve, y efectivamente es una historia de varios años enlentecido. Tomamos exámenes de 80, está francamente hipotético. En el fondo, si son nosotros culpa de las cosas de la demencia, aspectos que son la persona va a ser. Lo que tenemos que tener que teniendo demencia, el camino que va a seguir, dependiendo de las cosas que nosotros, tipo, como ambiente, hagamos o dejemos de... ¿Ya? Vamos a pasar esta parte de las etapas, vamos a ir con el diagnóstico. En cortito, ¿cómo hacemos para... o cómo resumiría usted este abordaje del especialista? Y bueno, también... El diagnóstico de demencia, tanto es síndrome, estrictamente se clínico que ha configurado producto de un lo ideal es, desgraciadamente, no se puede disponer de para hacer una anamnesis correcta, profunda, detallada.
que da el tiene que ser elaborado por un informe que puede ser un familiar, que es muy frecuente, como usted lo ha vivido, las personas que consultan de memoria magnifican lo que están contando, minimizan. Un poquito de imparcialidad al relato es clave, ¿no es cierto?, también entre a veces en o dependencia continua, se siente un poquito cuando se lee al público, con esa información. Esta mayoría, incluso la específica, es decir, de la ciencia, se puede practicar exclusivamente haciendo una, porque los diagnósticos de cada una de las son realmente entendibles. Pero por muchas veces no contamos con facilidades para hacer y un primer que consiste en diagnosticar el síndrome de la que hacer acerca de la queja y ver si esto tenía una específica que podemos detallar. Con sindromático de mente, paso la aplicación de diagnóstico clínico más que permiten determinar con cuál es el posible o probable, por lo menos degenerativo, el diagnóstico siempre es neuropatológico. En otra etiología de otra causa, la resonancia magnética, complementario, ¿no es cierto? En resumidas cuentas, primero es hacer el síndrome de demencia en determinando que esto provoca efectivamente repercusión en los funcionarios. Caso 2, hacer el procesamiento diagnóstico y conducir a una hipótesis etiológica. La de cosas que producen demencia es muy amplia. Doctor. Suena entender que no existe una sola prueba que alguien tiene demencia, como decía, es clínico, y lo clave es hacer este interrogatorio orientado a lo que es el doctor. ¿Cuáles son los que ha cambiado la conducta? ¿Qué otros síntomas hay? Porque en el fondo estamos hablando de alguien que tiene una queja, sospecha de demencia, pero puede haber una demencia, o pueden ser otras generando una anemia, una falla hepática, relacionar con el fondo con la necesidad y de recabar otros antecedentes. Por ejemplo, bueno, ya estábamos mencionando qué uso tiene esta persona, estrategia de medicamentos, de revisarlo, no guiarnos solo por hacer nuestro examen físico, el examen neurológico como cognitivo. La persona tenemos que verla como, no solamente vamos a estar evaluando su sistema nervioso, sino otras cosas que están un buen examen físico general relevante para descartar otras patologías. El doctor en distintas personas que tengan una valoración integral de la persona. Esto ya el tema de los pueden haber cierto conductual del examen, un videito, pero ¿qué cosa nos puede, cuál le gustaría señalar? En el examen físico hay que hacer un físico segmentario, general, un examen físico que no tiene por qué menorizar. El porque recuerden que hay una serie de causas que pueden provocar una demencia. O sea, físicos propios del hipotiroidismo, renal, de una insuficiencia cardíaca, de un trastorno hepático, que con esa apreciación clínica señalar esta vinculación. Que el examen neurológico
relativamente complejo, que demanda, pero en términos prácticos, lo que es paciente desde que ingresa a la consulta, cuando uno lo observa en la sala de hospitalización. La observación del paciente con buen clínico permite, por ejemplo, actividades que son obvias, en lo motor, por ejemplo. En términos generales, lo que hay que ver cuando hace un examen físico neurológico, parte de la observación visual que permite, por ejemplo, de que haya un mismo físico asociado a, o de alguna bradycardia, por ejemplo. También una específica, como podría ser una asia francamente asimétrico o un signo de pensar en algún problema focal. Y suma y diría que el componente neurológico de la valoración en el examen de la siempre para los pacientes que separen los propios medios en la medida de lo posible y que caminen unos de ida y vuelta. La observación fina del patrón de marcha ya aventó una hipótesis. Gente que con un patrón de marcha propio, no sé, tiene alguna lesión estructural o focal en su, por el contrario, un paciente a los pies, inclinación de o que está atáxico, evidentemente ya va a una opción diagnóstica. Gracias, doctor. Que nosotros hablamos ahora sí, y entendiendo que es una motivación y los materiales que están, porque no hemos profundizado, que tenemos también en otras áreas, y eso hay que tener efectivamente alguien aquí biopsicosocial, por supuesto. Ahora nosotros dijimos, pero dentro de esa anamnesis siempre va a ser más relevante saber quién es lo social, cuál es su edad, cuál es su... Esto que hablamos desde GI, nosotros pediatría, pero en el fondo es persona, lo social, lo funcional, lo afectivo y lo... ¿ya? Y la red, cuál es el rendimiento esperado. Claramente, era qué hacía, etcétera. Les agradece la información. Aquí nos dicen el familiar. Y aquí teníamos un video. María, 29 años de edad y de voluntaria completa. ¿Filmarla un par de minutos? Sí. Le quiero hacer algunas preguntas. ¿Hoy? ¿O en qué mes estamos? En abril. ¿Y en qué año? 23. ¿En qué estación del año? Otoño. Estamos. Sí. ¿En qué ciudad? San... ¿Cómo se llama la comuna donde estamos? Establecido. ¿En qué piso? En el primer. Repita después de mí estas tres que voy a decir yo, ¿ya? Violín. Manzana, violín. Trate de memorizar esas tres palabras, se las voy a preguntar más ratito. Ahora, el número 7 hacia abajo. ¿Cuánto es 100 menos?
86. Correcto. Siga. 87. Sería 70. Correcto. 72. Menos 7. Se- 65. Excelente. ¿Cuáles fueron las tres? ¿Se acuerda de ninguna de las tres palabras? No. El nombre de un animal. Pero Y la última era guitarra. muchas gracias. Ese video. En el fondo, quiere dar el paciente característico, habitual que vemos a cada rato todo el hospital. Y un poco para una presencia personal apropiada, ella participa en esta, le apliqué. ¿Dónde se puede observar que ella tiene un rendimiento? Fue ella hizo una resta serial intencional sin ninguna mayor dificultad. Logró conseguir que la registró. Pero cuando uno le para recordarlas, facilitar, recordó una de ellas. Entonces, este es un ejemplo característico bien en comunidad y en su casa. La familia la trae y que son corroborados porque ella tiene un poco de evocación a memoria episódica verbal. Es un fenómeno que es claramente anormal. Que un minimenta la ella podría haber sacado, por ejemplo, ir a situación normal desde 24 hacia abajo. Sin embargo, que a pesar de tener un puntaje normal, su defecto, entonces esa es una lógica que tiene que ser consistente, que nos obliga, insinuamos, cuando uno está en etiología, estandarizar estos exámenes, ciertas neuroimágenes y neuropsicológicas. Pues una batería neuropsicológica simple que uno aplica porque está entrenado en eso, o pidiendo la colaboración de un neuropsicólogo o neuropsicóloga. Pero claro, demuestra que tiene un en el almacenamiento de la información, buscarlo, ¿no es cierto? No lo busca en forma apropiada porque hay consolidación de la información. Doctor, nos preguntan por el chat si al aplicar este tipo de evaluación apoya a una persona mayor a un cuadro de demencia o envejecimiento cognitivo normal. Claro, siempre es un tema complejo, no siempre es fácil de dirimir. Hay ciertos pacientes que representan una dificultad mayor para apreciar si efectivamente hay una declinación cognitiva. El punto es que cada sujeto tiene que compararse consigo mismo, no con otros.
Si en opinión del propio paciente o de familiares el rendimiento en lo cognitivo, en lo funcional, representa una declinación obvia, ¿no es cierto?, con respecto al nivel basal previo, independiente de la escolaridad, uno tiene que tomar en cuenta eso. Porque por supuesto hay pacientes que son más difíciles de evaluar. Un paciente que tiene baja escolaridad, un paciente que tiene discapacidad intelectual previa, un paciente que tiene deprivación sociocultural, hoy día un extranjero que no habla bien nuestra lengua, por ejemplo, una minoría étnica de población indígena. O sea, hay un conjunto de personas que pertenecen a nuestra comunidad de pacientes que representan dificultades mayores para ser evaluados en forma adecuada. Piensen ustedes que los instrumentos están confeccionados y validados en poblaciones occidentales, muchas veces caucásicas con alta educación, entonces esa extrapolación es difícil. Pero ahí está el olfato clínico, el juicio clínico para interpretar todas estas variables. No existe un instrumento único para precisar el problema. Uno tiene que utilizar una constelación de herramientas y finalmente arribar a una hipótesis diagnóstica. Y ahí, doctor, el mismo principio se aplica a las pautas de evaluación funcional, ¿no? José Miguel quizás nos puede indicar, dado que la ocupación o las actividades que realiza la persona no son para todos universalmente las mismas, y tampoco hay que medir con la misma vara a todas las personas, ¿no, José Miguel? Exacto, Francisco. Sí, aplica exactamente el mismo principio que menciona el doctor Fuentes con respecto a las evaluaciones cognitivas. Las evaluaciones funcionales es exactamente lo mismo. Les voy a dar un ejemplo. Dos de los principales marcadores tempranos de demencia por enfermedad de Alzheimer son, o demencia en general, fallas en el manejo de aspectos relacionados al dinero y fallas en la planificación de actividades, ¿sí? Como de alta complejidad. Usualmente, si uno observa eso, uno tiene que prender las alarmas, las alertas. No obstante, si me encuentro con una dueña de casa que quizás nunca manejó dinero y le tocó la responsabilidad de, qué sé yo, ir a dejar un dinero al banco porque un hijo le pidió algo y se le perdió el dinero, tengo que analizar esa situación en el contexto de esto es una tarea nueva para esta persona o esto es una tarea que la persona estaba acostumbrada a hacer y que siempre la realizó y que ahora se está mostrando una evidente falla en esa actividad. Entonces, comparar a la persona consigo mismo anteriormente es fundamental, tanto en las actividades de la vida diaria que realizan, ¿sí? Volviendo al mismo ejemplo, si alguien se equivocó en la cocina, pero si no cocinaba nunca, tendría que replantearme el hecho de si es que la cocina en sí va a ser la mejor actividad para evaluar el desempeño de esa persona. Y con respecto a los instrumentos de evaluación, sucede todo el tiempo. No sé, la misma escala esta de Lawton y Brody que se suele ocupar con frecuencia en nuestro contexto, no sé, pregunta por manejo de medicamentos, cocina, limpieza del hogar. Y hay un alto número de hombres que no necesariamente realizan ese tipo de actividades. Entonces, si yo los juzgo por esa actividad que nunca realizó, todos tienen algún grado de deterioro cognitivo o demencia, ¿sí? Entonces, claro, hay que tener también ese juicio de decir cuánto de este cuestionario que estoy aplicando es aplicable a esta persona. Tampoco tengo que desechar lo que tengo, porque los instrumentos que tengo son una referencia. Y ahí me gustaría tomar un comentario que hizo el doctor de este caso que tenía 27 puntos de 30 quizás en el Minimental. Si yo voy al corte global, normal, y bien, y vuelvo a su casa y usted siga con su vida. Pero en este caso tengo que ser más acucioso de decir, bueno, sí, en el general me cae en el normal, pero cuando voy al detalle, me tiene que llamar la atención ese detalle, ¿sí? Es un Lawton de 8, pero, oye, se está tomando los medicamentos de forma invertida hace mucho rato. O ya le ha pasado de forma reiterada el hecho de que se le pierde una parte de lo que es la pensión cuando la va a buscar. O esta historia de que le robaron la pensión vuelve a aparecer de forma continua. Entonces, ahí es cuando tengo que prender la alarma, no necesariamente a través de un punto de corte en específico, o un instrumento. Bueno, y ahí la importancia del ojo clínico y la escucha clínica, ¿no? Porque los síntomas no son
no se verifican a través de pautas estandarizadas, sino más bien respecto a la subjetividad de la persona que tenemos al frente, ¿no? Y ahí la clínica es importante, ¿no? Y la formación, evidentemente. Bien, Mire, continuemos. Francisco, mira, nos quedan 17 minutos para terminar. Hay hartas preguntas en el chat. Hay varias preguntas que tienen que ver con este tema de los test. También hay otras cosas que dicen como de tapificación, y del capítulo también tenemos toda una parte que habla del abordaje. Hemos alcanzado a ver la primera parte, y es bueno que haya motivación. Les vamos a dejar también ahí indicaciones, y les voy a poner acá la página del... O sea, tenemos que esperar a que salga el manual, ¿cierto? Esta guía, que es la que estamos presentando ahora, pero también les voy a poner aquí la página demencias.cl, donde pueden descargar un libro que se llama Demencias, una mirada biopsicosocial, y pueden encontrar detalle de cada una de estas cosas que hemos ido conversando ahora, y que también son complemento a lo que aparece en el capítulo de la guía. Sobre todo porque en relación al abordaje no vamos a alcanzar a hablar un poquito más. Entonces, quería, José, si en 3 minutos cada uno, tú, yo, el doc, o 2, podemos hablar un poquito de dejarles así como las líneas del abordaje, y luego tomamos un último par de preguntas para poder cerrar. José, ¿cómo abordamos a las personas con demencia? ¿Qué hacemos con las personas con demencia? ¿Qué necesidades son las que tienen? ¿Cuáles son los principales ejes? 2 minutos. En términos generales, bueno, aquí les voy a dar el pie a los dos. Tenemos, el abordaje se divide en 2 grandes ramas, farmacológico y no farmacológico. El farmacológico, aquí probablemente el doctor y Marilu van a especificarlo, y dentro de lo no farmacológico tenemos 3 ejes de acción: las intervenciones que son dirigidas a la persona mayor que tiene demencia, las intervenciones que van dirigidas a la diada o al cuidador, y las intervenciones que van dirigidas a las comunidades o a los entornos. Esas 3 intervenciones tienen objetivos que son diferentes. Y debo como tomar conciencia de para qué va a ser mi intervención. Usualmente los objetivos son tratar los síntomas cognitivos, tratar los síntomas neuropsiquiátricos que presenta la persona, y mejorar aspectos relacionados a lo que es la calidad de vida o convivir mejor con la condición, ¿sí? De forma general, las intervenciones que tienen mejor resultado desde lo no farmacológico son aquellas intervenciones que consideran a ambas partes, que consideran a la persona con demencia y al cuidador, no necesariamente a aquellas que se entregan de forma aislada, ¿sí? Y de ahí el punto de partida, siempre la recomendación es comenzar por qué es lo que es un problema para la gente, ¿sí? Muchas veces a nosotros, dentro de lo que es el apuro de la intervención, pacientes que entran, pacientes que llegan y van, se nos olvida hacer preguntas tan básicas como ¿qué es un problema para usted hoy en día? O ¿qué situaciones son las que más le dificultan de lo que está pasando a su familiar en este momento? ¿Sí? Necesidades usualmente reportadas tanto por las personas con demencia y los familiares son: 1, entender qué es lo que tengo. ¿Por qué tengo estos problemas? ¿Qué es esto que tengo? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo manejo estos síntomas cognitivos que tengo? 2, el manejo de síntomas neuropsiquiátricos. Lo veo depresivo, lo veo sin ganas de hacer nada, tiene conductas que no las comprendo, quiere irse de la casa sin mayor explicación, está escondiendo cosas. Y el tercero es ¿qué hago con él durante el día? ¿Sí? Y esto es muy frecuente. Está todo el día sentado o camina todo el día de aquí para acá, no sé muy bien qué hacer con él. ¿Sí? Entonces, ya teniendo esos 3 fundamentos, yo puedo comenzar a pensar en qué intervenciones no farmacológicas poder aplicar, ¿sí? Generar más conciencia con respecto a lo que es la enfermedad y cómo se va a manifestar de forma puntual en la persona con demencia. 2, adaptar el entorno a esos síntomas cognitivos o síntomas conductuales que pueda tener la persona. 3, orientar al cuidador de forma más conductual en términos de comprender cuándo una conducta es un síntoma de la enfermedad y cómo manejar esa conducta, ya sea de forma actitudinal o ya sea modificando el ambiente, y también cómo manejar sus propias emociones, ¿sí? Porque los cuidadores también lidian con muchas emociones, y esas emociones, si no son tratadas, esa sobrecarga o esa depresión no es tratada, es difícil después que ese cuidador pueda
cuidar de forma más efectiva o implementar alguna estrategia para manejar un síntoma de forma efectiva. Muchas gracias, José. ¿Qué acotaría usted, doctor, en relación al abordaje de las personas con demencia? Después yo hago un cierre. Está mute, doc. Ahí sí, es que se me estaba acabando la batería del celular. Bueno, como complemento desde el punto de vista médico, ahora en el manejo del tratamiento, bueno, hay tratamiento farmacológico que en términos generales se divide en un tratamiento farmacológico antidemenciante o procognitivo, donde hay ciertos medicamentos que se utilizan de hace 2 décadas ya, y el tratamiento de las manifestaciones psicológicas y conductuales. Básicamente existen una serie de psicofármacos que se pueden emplear en situaciones de alteraciones del comportamiento significativa. Estos tratamientos son sintomáticos, son paliativos, los antidemenciantes no modifican el curso de la enfermedad, tienen algunas contraindicaciones y pueden producir efectos secundarios. Pero en términos generales, su uso, yo diría que la evidencia los avala cuando uno selecciona bien a los pacientes. Y son los medicamentos que todo el mundo conoce. Reitero que tienen una eficacia modesta, pero en ciertas circunstancias el uso de anticolinesterásicos como ribastigmina, donepezil o galantamina pueden producir algún impacto menor en la cognición, en términos de memoria, aprendizaje, atención, concentración. Para etapas fundamentalmente leves, la memantina, que tiene otro mecanismo de acción, está pensado para formas de demencia en etapa moderada a severa, particularmente para la enfermedad de Alzheimer. La mayoría de estos medicamentos están aprobados exclusivamente para la enfermedad de Alzheimer. Algunos de ellos se pueden, ¿no es cierto?, usar en otras formas de demencia, como en demencia por cuerpos de Levy, en demencia asociada a enfermedad de Parkinson, incluso en demencia vascular, pero la evidencia es un poco menos consistente. Y últimamente probablemente están todos informados ustedes por los medios de comunicación, de que han aparecido medicamentos nuevos de última generación, que se llaman medicamentos agentes modificadores de la enfermedad, que son anticuerpos monoclonales, pero que tienen, por supuesto, un efecto antipatogénico, por lo menos objetivado por la neuroimagen, pero sin embargo tienen un altísimo costo, tienen muchas contraindicaciones, tienen muchos efectos secundarios, el beneficio clínico también sigue siendo discreto y nosotros pensamos que si bien es cierto es una ventana nueva abierta, no representa un cambio así trascendental absoluto en lo que, ¿no es cierto?, la familia esperaría como un efecto terapéutico útil para los pacientes. Pero tenemos un optimismo mesurado en el sentido que están apareciendo agentes nuevos con otros mecanismos de acción y suponemos que en los años venideros van a haber agentes más eficaces y más seguros. Y en la parte conductual, bueno, recordar que los psicofármacos tienen todos contraindicaciones, producen muchos efectos secundarios, a veces hay que usarlos, siempre hay que usarlos en pacientes mayores en dosis psicogeriátricas, titulando gradualmente, no quedándose pegado en medicamentos de este tipo como neurolépticos después que la crisis que originó su prescripción ya se dio, y a ir evaluando dinámicamente a través del tiempo, ¿no es cierto?, cuál está siendo el beneficio de estos fármacos. Eso es lo que yo podría decir en términos generales con respecto a los agentes farmacológicos. Muchas gracias, doctor. Y bueno, para ir cerrando y entendiendo que esto, lo que nosotros logramos hacer acá era un barniz y que efectivamente en el manual van a aparecer más cosas en la guía y también en este libro que les estamos refiriendo, como para ir cerrando, en el fondo entender que el abordaje de la demencia va orientado hacia la persona, como decía José Miguel, y hasta esta diada, que más allá de diada es como ese entorno cercano, y que tiene algunos principios, y si se fijan, estos principios se parecen a otras cosas con las que nosotros estamos trabajando como sistema de salud, por decirlo así. Monitoreo y evaluación continua, un plan actualizado de cuidado, intervenciones psicosociales o no farmacológicas, fomentar el automanejo en las etapas en las que esto se puede, y si no el manejo desde parte de, digamos, de su entorno cercano, hacer gestión de medicamentos, soporte al cuidador, el tratar la comorbilidad, el prevenir eventos agudos y que el cuidado sea coordinado. Entender que nosotros vamos a tener una pirámide de personas con demencia que
abajo está la mayoría y arriba está la minoría, y esto tiene que ver con el nivel de complejidad. Y por eso también un poco no tener miedo, tanto en el diagnóstico como en el abordaje, en el sentido de decir, mira, yo voy a tener personas complejas, que van a tener muchos problemas de conducta, que van a requerir un abordaje de especialista, que tienen menos recursos, pero eso va a estar en la parte arriba de la pirámide, y va a ser un grupo. Pero voy a tener un grupo quizás más grande, que no va a requerir tantos cuidados específicos para la demencia, sino que va a estar haciendo uso de las prestaciones de salud habituales que ellos tienen, y tenemos que ver cómo nos adaptamos a ellos, y también entender que las personas a lo largo de la trayectoria de la demencia van a ir cambiando de complejidad independiente del nivel de severidad. Entonces siempre tenemos que saber cuáles son sus problemas, qué le está pasando, cuáles son las metas que podemos abordar, entendiendo que efectivamente todo va a ir, por decirlo, va a ir empeorando la demencia, pero siempre vamos a poder ir fijando cuáles son los objetivos o metas que tenemos en un determinado momento. E independiente del rol que nosotros tengamos, de cómo nos estemos desarrollando como centro, ir pensando a veces incluso en temas que son de ajuste de nuestra atención a personas que tienen otro tipo de necesidades, como puede ser cuáles son las condiciones de espera, cómo estamos agendando, cómo se les recuerda a estas personas, porque ya por el hecho de tener una demencia, la navegación en la red va a ser más difícil. Y no es lo mismo atender o cuidar, ya sea como familiar o como equipo de salud, a una persona que tiene diabetes y que tiene hipertensión, a una que tiene diabetes, hipertensión y además tiene demencia. Por lo tanto, tenemos que ver cómo podemos ir adaptando también con lo que nosotros tenemos nuestras distintas prestaciones y atenciones. ¿Ya? Hasta aquí vamos a llegar nosotros, vamos a devolverle ahí la batuta a Francisco para poder ir cerrando. Súper. Bueno, muchas gracias. La presentación, y es una presentación además bien interactiva, incluye la voz viva, digamos, de los participantes, así que muy agradecidos de la presentación de Marilu, el doctor Fuentes y José Miguel como expertos en la temática. Les quiero contar que los participantes no han bajado de 350 aproximadamente durante estas 2 horas, lo cual es bastante significativo. Y como nos quedan muy poquitos minutos, seleccionamos de la cantidad de preguntas que han hecho durante estas 2 horas, que algunas han sido respondidas ya en la presentación, un par de preguntas que nos parece para puntualizar algunas temáticas que quedan ahí quizás un poco cubiertas, ¿no? La primera tiene que ver con los niveles de acompañamiento necesarios, ¿no? Sí, es una cuestión recurrente, una pregunta recurrente que sobre todo realizan los cuidadores, las familias, y que Vilma la realizó a través de un caso, ¿no? Dice, a Vilma, una hija, nos indica que quiere que su madre, 80 años, con demencia tipo Alzheimer, una persona de 80 años, vive sola en su casa sin cuidados nocturnos. ¿Es posible que una persona mayor con este diagnóstico pueda vivir sola o requiere tener un cuidador permanente? Eso nos pregunta Vilma. José Miguel, me parece que tú eres el más indicado ahí de comentarnos tu perspectiva. ¿Qué tipo de acompañamiento es necesario para todos los pacientes con demencia mayores de 80 años? ¿Es necesario que estén acompañados 100%? Nunca, siempre, depende del caso. Te escuchamos, José. Voy a dar una respuesta, pero me gustaría que la complementara también Marilu, porque tiene harta experiencia en este tipo de casos también, que mayor de 80 ya también hay una perspectiva geriátrica también que tiene que estar incluida sí o sí. No hay un estándar, hay ideales, ¿sí? Para todos nosotros sería un ideal que la gente viviera acompañada, que tuviera una red de soporte activo, sobre todo si ya comienza a tener problemas cognitivos. No obstante, si se da la situación, tengo que ir evaluando en cada caso en qué situaciones esa persona todavía puede seguir desempeñándose de forma independiente, en qué situaciones tenemos que ofrecerle un acompañamiento sí o sí. Por ejemplo, digamos que esta persona está presentando olvidos cognitivos que son recurrentes, quizás no va a necesitar un cuidador de forma permanente, pero quizás alguien que le ayude a cocinar o a dejar la comida preparada. Durante el día va a poder estar en su casa desarrollando sus actividades. Quizás vamos a tener que adaptar la casa para reducir los accidentes que se puedan ocurrir. Caídas, pérdida de objetos, dejar una llave encendida, y también generar un sistema de monitoreo diario, donde quizás alguien va a llamar en la mañana, alguien va a llamar en la tarde para saber cómo está la persona, que está todo bien, ¿sí?
O sea, puedo generar adaptaciones para que esa persona pueda seguir viviendo sola de la mejor forma posible con cierto grado de supervisión. Pero no toda la gente va a necesitar lo mismo. Hay gente que tiene algunos síntomas cognitivos, pero sigue haciendo cosas, y cuando se encuentran con estos síntomas cognitivos, van al médico, les dan un diagnóstico, muchas veces se sienten muy coartados. Les genera mucha depresión el hecho de sentir, bueno, ahora ya no puedo hacer nada. A veces tenemos familias que sobreprotegen mucho y dicen, el papá o la mamá ya no pueden hacer nada porque tienen esta enfermedad. Entonces la persona se empieza a aislar o se empieza a recoger. Esos son elementos que tenemos que considerar a la hora de cuánta asistencia va a necesitar una persona. Excelente. No sé si Marilu quieres complementar con algo. Un poco en la línea de lo que dice José. Primero, que tanto por edad, efectivamente hay mayor fragilidad o mayor vulnerabilidad a partir de los 80 años, pero cada persona va a ser distinta, entonces la evaluación de las necesidades, características individuales va a ser súper relevante. Y también entender que cuando nosotros vemos qué dificultades tiene esta persona, es cómo podemos anticipar a los probables riesgos que van a haber, ¿cierto? O sea, en el fondo, nosotros no sabemos cuándo va a haber el extravío, cuándo va a haber el error en el gas, pero nos podemos anticipar. Pero es un equilibrio entre cómo yo favorezco la funcionalidad de esa persona, cómo evito accidentes y cómo también respeto su autonomía. Entonces, en el fondo, es un tema que es variable y que hay que ajustarlo, y también entender las preferencias. Nosotros como equipo, como familia, podemos recomendar algo, pero finalmente la persona tiene que querer hacerlo o ver cómo lo vamos a insertar. Y entender también que la asistencia o el acompañamiento, supervisión, es lo que yo siempre digo, es como los ojos. Hay gente que necesita que la miren, hay gente que necesita que le recordemos, que le digamos las cosas, y los últimos es agarrar las manos y hacerlos por ellos. Entonces, en el fondo, nosotros como equipo de salud tenemos que ir también acompañando a esas familias para ir modulando. En estas cosas se necesita ayuda, en estas no. Y también saber que a veces nos va a tocar, desde la mirada del equipo, transar y decir, mire, ¿sabe qué? Estos son los riesgos, esto es lo que podemos hacer, y estos son los riesgos. Estamos en condiciones de asumirlos o como de negociarlos, y ese va a ser el escenario. Por eso hay un escenario ideal, como dice José, pero finalmente tenemos que llevar a los escenarios reales, y nuestro rol va a ser informar y acompañar. Excelente. Sí, los cuidados no son estandarizados, ¿no? Son caso a caso, persona por persona y situación por situación. Bien, hay otra pregunta que nos gustaría destacar. Pregunta Claudia. ¿Cómo abordamos a pacientes que por escolaridad y otras razones sí o sí van a dar un puntaje muy bajo en Mini-Mental? Podríamos decir que tenemos a personas, comillas, sobrediagnosticadas por situación sociocultural o educacional. Ahí, Francisco, no sé si puedo comentar algo. Sí, sí. Sí, recordemos la definición. Un Mini-Mental alterado no es diagnóstico de demencia. Un Mini-Mental alterado me está diciendo que hay fallas o que hay dificultades cognitivas. Por lo tanto, en esa persona que yo tengo, que quizás vive en el campo, que no tiene escolaridad, o quizás vive en la ciudad, pero tiene tuvo un nivel de alfabetización más bajo, yo tengo que, la historia va a ser lo más relevante. El test me ayuda, pero no es lo más importante. Al test yo tengo que interpretarlo, y más allá del puntaje. Yo puedo tener a alguien que tiene un Mini-Mental de 13, uno de 20, o puedo tener una persona con un Mini-Mental de 28 o 29, que uno podría decir que es normal. Pero si esa persona en lo que falla, por ejemplo, es que no me pudo hacer los pentágonos, es que tenemos un problema. O que no pudo leer, o que no pudo escribir, es un problema. Entonces, lo mismo, puedo tener una persona que falla en varias cosas, pero es porque nunca hizo esas actividades, o porque además de tener poca escolaridad no ve. Entonces el Mini-Mental yo ya no se lo voy a hacer sobre 20 puntos, sobre 30 puntos, se lo voy a hacer sobre 20 o sobre menos. También habían comentarios que pusieron ahí en el chat que efectivamente existen ciertos puntos de corte de acuerdo a escolaridad y que están validados en Chile. Efectivamente hay una publicación que es de González, que hay que tenerlo como referencia, pero siempre el test es una referencia. Tengo que, en el fondo, también interpretar, aprender, yo decir, efectivamente no hay un test que sea mejor que otro, sino que tenemos que saber qué dominios son los que estoy evaluando, puntuarlo de acuerdo a las instrucciones, pero también dejar el registro de cómo fue esa evaluación. Por ejemplo, hay personas que si yo le pedí que me repitiera las 3 palabras en recuerdo diferido, y no lo hizo, eso es no. Pero si luego lo recordó al final de la instrucción, el test sigue siendo no, porque no lo hizo. Pero para mi valoración clínica, esta persona sí pudo guardar esa información y fue capaz de evocarla. Hay una dificultad, pero no es lo mismo. Entonces, en el fondo, el test importa, pero lo más relevante es lo otro.
Minimental con funcionalidad conservada, minimental afectado con funcionalidad conservada, eso no sería una demencia. Tendríamos que ver de acuerdo al contexto, si es un deterioro cognitivo leve o si es el basal de la persona. No sé ahí si el doc está de acuerdo o todo lo contrario. No, coincido plenamente, eso está bien establecido. El diagnóstico es esencialmente clínico. Y los Perfecto. instrumentos, por ejemplo, como neuropsicológicos, claro, permiten a veces delimitar un cierto perfil que puede orientar a una causa, también permite dar un score, pero para comparación en el mismo individuo, no para decir que esta persona tiene una demencia. Perfecto, súper. Hay otra pregunta de Francisca dice, el diagnóstico GES de demencia es del médico APS. La evaluación neuropsicológica, ¿cómo se solicita? ¿La podemos hacer? ¿La puede hacer el psicólogo general del consultorio o del CESFAM? Ahí esa pregunta la voy a contestar yo a propósito del GES. El GES efectivamente lo que introduce es que la atención primaria realiza un abordaje inicial de diagnóstico y de tratamiento. El diagnóstico, como acabábamos de decir, o como acaba de decir el panel en repetidas ocasiones, es clínico, se apoya en instrumentos neuropsicológicos, en algunas pautas neuropsicológicas, pero fundamentalmente clínico. La idea es que los equipos de salud se vayan capacitando en el área, ¿no? Lo ideal es que lo aplique un psicólogo o un profesional de la salud capacitado en la aplicación de instrumentos neuropsicológicos, de test de tamizaje, ¿no? Porque aun cuando sean test pequeños, acotados, igual corresponden a un protocolo, hay que saber cómo aplicarlo y lo que decíamos antes, ¿no? La clínica es más importante que el puntaje. Para la evaluación neuropsicológica, las anotaciones del neuropsicólogo al lado son más importantes a veces que el puntaje que marca la persona en tal o cual pregunta, porque eso nos da más luces sobre un perfil neuropsicológico específico y redunda en un diagnóstico adecuado. Entonces, en resumen, para responder la pregunta, claro, lo puede hacer un psicólogo general o un profesional entrenado, ojalá, en la aplicación de la pauta, pero sobre todo en la clínica de los trastornos neurocognitivos en general, mayores y menores, ¿sí? Eso. Queda un poquito tiempo. Había una pregunta, a ver si terminamos con esta, que me gustaría relevarla porque es interesante, yo la he escuchado harto. Valentina pregunta cómo afectan los procesos infecciosos las funciones cognitivas. No sé si ahí, Marilu, Patricio. Bueno, es una pregunta muy amplia. Los procesos infecciosos pueden ser variados y diversos. Puede ser de una influenza o un resfrío común hasta una encefalitis. Nosotros tuvimos mucha experiencia ahora en la pandemia con las repercusiones neurológicas que tuvo el COVID. Y ahí vimos, ¿no es cierto?, lo que pasaba en pacientes que no habíamos tenido la posibilidad de evaluar, que eran sanos y que hicieron un COVID, y algunos de ellos hicieron, ¿no es cierto?, delirium, hicieron repercusiones bien importantes, algunos quedaron con deterioro cognitivo posterior, de tal modo que dependiendo del agente viral, bacteriano y de la magnitud del problema, eso va a tener una trascendencia mayor o menor, pero es un tema por sí mismo. La neuroinflamación sí, a propósito es un del COVID, mecanismo fisiopatológico, hoy día muy invocado. Cuando hay neuroinflamación, hay problemas en todas las capas, diríamos, de la función cognitiva. Super. Marilu, ¿querías complementar algo? Nada, y que en otra sesión porque eso en el fondo es como infección, y en otra sesión vamos a hablar de virus. Va a haber otro. Perfecto, entonces. Bien, pues estamos un poquito ya pasados la hora, pero ha sido muy buena la exposición de los participantes.